Trabajas 8 horas, vuelves a casa cansado y cuando miras la cuenta final de mes te preguntas, ¿dónde se ha ido mi dinero? No eres el único. En España, más del 35% de los hogares no pudo afrontar gastos imprevistos en 2024. Eso significa que más de un tercio de las familias vive con la angustia de cualquier avería, cualquier urgencia médica o cualquier gasto imprevisto. Eso puede romperlo todo y te digo algo, yo estuve exactamente en ese lugar. No era un problema de gastar en tonterías, porque nunca he sido de comprar por impulso impulsivamente. Era algo peor, llegaba el día 20 del mes, miraba la cuenta y el dinero ya no estaba. Esa frustración me acompañaba todos los meses. El resultado, discusiones en pareja. Me enfadaba conmigo mismo y la sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin. Trabajar, cobrar, pagar y quedarme a cero. El punto de quiebre fue cuando iba a nacer mi primera hija. Allí pensé que no puedo seguir así. Si no era capaz de manejar mi propio dinero, ¿cómo iba a dar esa estabilidad a una familia? Ese fue mi primer paso en serio hacia la organización financiera. Y no encontré un truco mágico, ni un curso de gurú, ni nada de eso. Lo que encontré fue algo mucho más sencillo. Un Excel con 2 columnas. A la izquierda gastos fijos, alquiler, luz, gas, etc. Y a la derecha gastos variables. Ocio, gasolina, parking, compras varias. Esa tontería simple me dio una claridad que nunca había tenido. Vi de golpe que mi sueldo se iba, mes tras mes en lo mismo. Sostener lo básico sin dejar nada para ahorrar ni para disfrutar. Me di cuenta de que no tenía un sistema y cuando no tienes un sistema, déjame decirte que el dinero se organiza solo, pero siempre en tu contra. Por eso empecé este canal, para gente ocupada con trabajos normales que no quiere complicarse la vida, pero sí quiere vivir mejor. Porque créeme, se puede. Yo lo conseguí con pasos simples, constantes y realistas. Y aquí voy a mostrarte cómo hacerlo. En los últimos 3 años he invertido de forma constante en fondos indexados y he visto crecer mi dinero, pero de verdad y poco a poco. Ahora estoy aprendiendo a invertir en acciones a largo plazo y comparto el proceso en tiempo real con errores incluidos para que veas que no hay que ser un experto para mejorar tu vida financiera. Este vídeo es para ti si te reconoces en lo que te estoy contando. Si a mitad de mes ya miras la cuenta con cara de a ver si llego. Si las discusiones por dinero se han vuelto un tema repetido en tu casa o simplemente quieres aprender a organizarte para tener tranquilidad sin pasarte la vida pendiente de un Excel o de una aplicación complicada. Aquí no te voy a vender humo, sino que te voy a enseñar lo que a mí me funciona. Cómo me organizo, qué hábitos mantengo, cómo planifico gastos importantes como la matrícula del colegio de mis hijas o incluso unas zapatillas que me quiero comprar. Porque sí, se puede ahorrar, organizar y también disfrutar de lo que te gusta. Solo hace falta orden y constancia. Así que quédate hasta el final porque te voy a mostrar el sistema paso a paso. Y te prometo una cosa. Cuando termines este vídeo vas a tener las herramientas para empezar a cambiar tu relación con el dinero. Y eso créeme que vale más que cualquier subida de sueldo. El primer paso para salir del caos fue tener claridad. Y te digo algo, la mayoría no lo tiene. Según el INE, el gasto medio de un hogar aquí en España en 2024 fue de 34.000 euros, un 4% más que el año anterior. El problema es que aunque los salarios suben, suben más los precios y eso significa que si no controlas lo que entra y lo que sale, nunca vas a sentir que avanzas. Yo lo descubrí de golpe. Miraba mi cuenta y no entendía en qué se me había ido el dinero. Nunca he sido de gastar impulsivamente, la verdad, pero llegaba a fin de mes y no quedaba nada. Y lo peor era la frustración. Discusiones con mi pareja, la sensación de no tener el control y ese pensamiento de trabajo todo el día pero nunca es suficiente, joder. La solución fue tan simple que me da hasta vergüenza. Un Excel con 2 columnas en el que a la izquierda puse los gastos fijos, alquiler, suministro, etcétera, y a la derecha los gastos variables. Gasolina, ocio, compras, varias. Ese día se encendió una luz en mi habitación que llevaba años en oscuridad. Vi que mi problema no era lo que ganaba, sino cómo lo gestionaba. Y esa es la primera lección. Hasta que no escribes tus números, no sabes realmente en qué punto estás, porque sin datos solo hay sensaciones y las sensaciones, déjame decirte que suelen engañar. Organizar un día un Excel está bien, pero no sirve si no lo vuelves a mirar. Lo que de verdad marcó la diferencia en mi vida fue crear el hábito de revisión. Por ejemplo, yo reviso mis cuentas 2 veces al mes. A mitad de mes compruebo si voy dentro de lo previsto. Si ya gasté demasiado en ocio, lo corrijo. Y si hay un gasto inesperado, lo apunto. A principio de mes, cuando cobro, recalculo todo. Decido cuánto va fijos, cuánto a variables y cuánto puedo destinar a ahorro e inversión.
Son 20 o 30 minutos cada vez, pero me dan paz mental para todo el mes. ¿Sabes qué es lo más fuerte? Que según Gallup, solo el 32% de los hogares hace un presupuesto, o escrito o digital, y esos hogares tienen el doble de probabilidades de ahorrar regularmente. El resto vive a ciegas. En España es todavía más evidente, porque los gastos de vivienda suponen un 42% más o menos de los ingresos familiares, y en los hogares con menos de 1.000 euros al mes, ese porcentaje sube al 90%. Imagínate lo que significa. Si no te organizas prácticamente todo tu sueldo se va en mantener un techo y no queda margen para nada más. Por eso siempre digo, hacer una revisión es como mirar el tablero de un coche mientras conduces. Si no lo miras, tarde o temprano te quedas sin gasolina. Y con el dinero pasa exactamente lo mismo. Te voy a contar cómo lo hago en la práctica, porque aquí no hablamos solo de teoría. La matrícula del colegio de mis hijas, por ejemplo, no la pago de golpe, la divido entre los 6 primeros meses del año, guardando un poco a poco. Así cuando llega julio o agosto ya tengo todo preparado y no me pilla de sorpresa. O en cumpleaños y regalos. Mis hijas cumplen el 24 de diciembre y el 6 de enero, dos fechas seguidas que podrían destrozar ese presupuesto que siempre hago. ¿Y qué hago? Entre julio y diciembre guardo un poco cada mes para esos gastos. Así que cuando llegan ya tengo el dinero y puedo disfrutar de celebrarlas como realmente se merecen. Otra cosa es en caprichos personales. Por ejemplo, si quiero unas bambas de más de 100 euros, no las compro de golpe. Me marco un plan. 30 euros cada mes durante 4 meses y el cuarto mes me las compro. De esa manera, no desequilibro el presupuesto familiar y yo sigo disfrutando. En seguros y suministros también. Cada año llamo a mi aseguradora y les pido una rebaja. Y si no me la dan, pues me cambio. Lo mismo podría hacer con la luz, el gas o el internet. A veces un par de llamadas al año, lo cierto es que significan decenas o incluso cientos de euros de ahorro. Está comprobado. Y esto no es obsesión, sino más bien previsión. Y la previsión es la diferencia entre vivir con estrés. Escúchame, vivir con estrés o vivir con tranquilidad. El peso de las deudas. En mi aprendizaje con el coche, en este tema quiero ser muy claro. No soy antideudas por ideología, sino porque lo aprendí a las malas, lo que significa que en la práctica. Hoy en día solo tengo una deuda pequeña y controlada, mi ortodoncia. Es un gasto fijo que entra en mi Excel y que tengo bajo control. Pero años atrás nos endeudamos con el coche familiar y eso sí que nos condicionó. Cada mes la letra del coche se llevaba una parte enorme de nuestro presupuesto. Y claro, las discusiones aparecían. ¿Y si hubiéramos esperado? ¿Y si hubiéramos comprado algo más barato? Ahí aprendí que la deuda no es solo un número en el banco, es un peso emocional, porque te roba libertad. Lo que hicimos fue algo radical, recortar de otros lados para hacer aportaciones extras. Pusimos dinero adicional que cada vez que pudimos y conseguimos acortar el préstamo. ¿Por qué? Porque queríamos salir de ahí lo antes posible. El día que lo pagamos antes de tiempo, la verdad es que fue una liberación. Fue como respirar después de estar meses bajo el agua. Esa experiencia me enseñó a respetar las deudas y evitarlas siempre que pueda. Y cuando no queda otra, pues a planificarlas con más cabeza. Con todo esto, mi vida financiera cambió en dos dimensiones. Uno, la práctica y la otra, lo emocional. En la práctica, menos imprevistos, más ahorros y menos discusiones en casa. Y en lo que respecta a lo emocional, menos ansiedad, más sensación de control y más paz mental. Y es que organizar el dinero no es solo un tema de matemáticas, es un tema de salud mental y de relaciones. El 46% de las parejas discuten por dinero de forma regular y casi siempre por falta de organización. Yo viví esas discusiones y hoy vivo la tranquilidad de saber que todo está bajo control. Y cuando miro a mi familia, sé que esa organización no es solo para mí, sino también para ellas. Es lo que me permite estar tranquilo de que pase lo que pase, siempre habrá un plan. Y el siguiente paso natural que hice fue invertir, porque cuando empecé a ahorrar con constancia, llegó la pregunta, ¿qué hago con ese dinero? Porque dejarlo quieto me di cuenta que no tiene sentido. Con la inflación, tu dinero pierde valor cada año. Lo que hoy compras con 100 euros dentro de 10 te va a costar 120 o 130. Ahí descubrí los fondos indexados. Para alguien como yo, con poco tiempo fue la herramienta perfecta, porque no necesitas complicarte. Inviertes en todo el mercado con un solo clic y puedes programar aportaciones automáticas mes a mes. No te pasas la vida mirando gráficas. En mi caso llevo 3 años invirtiendo y he visto crecer ese dinero, no porque ponga cantidades grandísimas o enormes, sino porque soy constante. Un estudio de Vanguard mostró que los inversores que invierten de forma automática en fondos indexados
terminan con más riqueza que la mayoría de los que intentan batir al mercado. No es porque sean más listos, sino porque son más disciplinados. Y te doy un ejemplo cercano. En España, criar un hijo cuesta de media unos 758 euros al mes y en Madrid llega a 896. Si quieres sostener ese gasto sin agobios, necesitas un plan a largo plazo. Y los fondos indexados son una de las formas que he descubierto más simples y efectivas de lograrlo. Ahora estoy empezando con las acciones a largo plazo y no me considero un experto, pero estoy aprendiendo. Pero lo comparto. ¿Por qué? Porque sé que hay mucha gente que quiere lo mismo, mejorar sus finanzas sin complicarse la vida. Y prefiero que veas mi proceso real con mis aciertos y mis errores a que alguien te venda una fórmula mágica. Mira, un maestro le dio a su discípulo un cántaro roto y le dijo, llévalo al pozo y tráeme agua. El discípulo lo hacía cada día, pero al llegar al cántaro, el cántaro siempre estaba medio vacío. Frustrado le dijo, maestro, este cántaro está roto, nunca llega lleno. El maestro sonrió y le mostró el camino. Estaba lleno de flores que habían crecido gracias al agua que se escapaba. Con el dinero pasa lo mismo. Si no tienes un sistema, tu cántaro está roto. El dinero entra y se escapa por las grietas de los gastos innecesarios. La diferencia es que en tu vida real ese dinero que se pierde no riega flores, se pierde en cafés sueltos, compras impulsivas o suscripciones que ni usas. La única manera de llenar el cántaro es repararlo. Con tu Excel, tus revisiones y tu disciplina. Ahí empiezas a ver cómo el agua, o sea, tu dinero llega completo a final de mes. Seguro que conoces la fábula de la cigarra, que canta todo el verano mientras la hormiga trabaja. Cuando llega el invierno, la cigarra no tiene nada y la hormiga pues sobrevive. Con el dinero pasa igual. Si gastas todo tu sueldo mes a mes pensando que siempre habrá otro, vives como la cigarra. Y cuando llega un imprevisto, una avería, un despido, una factura médica, cualquier imprevisto, no tienes nada. Si en cambio ahorras, inviertes, organizas, eres como la hormiga. No mola, no es tan divertido a corto plazo, pero cuando llegue el invierno financiero, estás preparado. ¿Sabías que en España más de un 35% de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos? Eso significa que más de un tercio de las familias vive como la cigarra, sin preparación para el invierno. Y no porque no trabajen, sino porque no se organizan. Yo voy al gimnasio porque quiero cuidar mi salud. Y te voy a ser sincero, no siempre tengo ganas. Hay días que preferiría quedarme en la cama o en casa, pero sé que si no entreno el precio lo pago, en mi salud a largo plazo. Con el dinero pasa igual. No siempre apetece sentarte a revisar el Excel, guardar 30 euros para unas bambas o llamar a la aseguradora para negociar. Pero si no lo haces, el precio lo pagas después, en deudas, en discusiones, en ansiedad. Al final, las finanzas son como el gimnasio. La constancia vale más que la intensidad. Un día de dieta no te cambia el cuerpo, igual que un mes de ahorro no te cambia la finanza. Pero si lo repites todos los meses, el resultado del resultado llega. Te pongo otra imagen mental. Mucha gente busca el ascensor de la riqueza, invertir en criptos, hacerse millonario en 6 meses o dar con el negocio mágico. Pero la verdad es que ese ascensor casi nunca llega. Lo que sí está siempre ahí es la escalera. Es más lenta, más cansada. No mola tanto, es menos atractiva, pero te lleva arriba. Las escaleras son tus hábitos, tu Excel, tus revisiones, tu ahorro, tus fondos indexados. No es espectacular, pero funciona. Y lo mejor es que una vez que coges el ritmo, subir así es cada vez más fácil. La clave es aceptar que no necesitas un ascensor. Con la escalera llegas igual, solo que paso a paso, y eso es lo que construye una riqueza estable. El camino lento, constante y seguro. Te lo resumo con algo que viví. La deuda del coche. Tener un préstamo fue como llevar un coche con el freno de mano puesto. Avanzábamos, sí, pero con esfuerzo extra y con desgaste. Y todo porque habíamos decidido subirnos a un coche más caro de lo que podíamos permitirnos. El día que pagamos esa deuda antes de tiempo fue como quitar ese freno. De repente todo fluyó mejor. Teníamos margen otra vez y las discusiones bajaron. Ese momento me enseñó que cada euro que debes es como un lastre en el maletero, te roba libertad, y que salir de deudas es como aligerar el coche. De pronto todo se siente más ligero y manejable. La idea clave para cerrar. Déjame resumírtelo lo más importante de todo lo que has escuchado. Organizar tu dinero no es un lujo, es una necesidad. No importa si ganas mucho o poco. Si no tienes un sistema, el dinero se va a escapar igual. Porque el problema no es cuánto entra, sino qué haces con lo que entra. Yo lo viví. Frustración, discusiones en pareja, ansiedad cada fin de mes.
No por gastar de manera impulsiva, sino por no tener control. Y cuando no tienes control, la vida financiera se siente como remar en un barco con agujeros. ¿Me entiendes? No importa cuánto te esfuerces, siempre se hunde. La diferencia empezó cuando cogí un Excel y me puse en serio. Cuando revisé mis cuentas 2 veces al mes. Cuando planifiqué gastos grandes con meses de antelación. Cuando decidí no dejar que una deuda marcara mi vida personal y familiar. Y ese cambio me trajo algo que no había sentido antes. Tranquilidad. Tranquilidad al pagar el coche antes de tiempo. Tranquilidad al ver crecer mis fondos indexados. Tranquilidad al saber que podía darle a mis hijas sus cumpleaños y regalos sin romper la economía familiar. Esa tranquilidad no tiene precio y no viene de la suerte, viene de la constancia, de los pequeños pasos y de la disciplina. Un mensaje directo para ti si llegaste hasta aquí. Probablemente te viste reflejado en más de una cosa que te conté. Tal vez en la frustración de ver cómo se acaba el dinero antes de llegar a fin de mes. Tal vez en las discusiones con tu pareja por gastos. Tal vez en la sensación de que trabajas sin avanzar. Y si es así, quiero decirte algo. Se puede salir de ahí. Yo lo hice y créeme, no soy un gurú de Wall Street ni un experto en finanzas con títulos. Soy una persona normal, con un trabajo normal, que es esposo y padre, pero que decidió ponerse en serio con su dinero. Y si yo pude organizarme, déjame decirte que tú también puedes.